Flora trabaja con Alma-Jata de la mano de la biodecodificación. La biodecodificación nos ayuda a los terapeutas a encontrar el origen de eso que hoy está siendo un síntoma. Y a través de, cuando se llega al origen, utilizamos lo que es la técnica de Alma-Jata para ir ahí a trabajar y a desprogramar de alguna manera ese síntoma. Lo primero que trabajamos fue un ciclo para que ella se pudiera registrar, porque ella ni siquiera registraba lo que le pasaba. Entonces ahí trabajamos con un ciclo de Alma-Jata, trabajando en que ella se vea y se reconozca, para empezar a hacer contacto un poco con ese mundo interno. Bueno, después de ese ciclo, ella me contó que había sentido un cambio terrible porque había podido realmente hacer contacto con ella, se había dado cuenta de todo lo que había dejado de lado por desdibujarse, por estar siempre para un otro. En la adolescencia la hija se rebeló, no le habló más, después de unos años se fue a vivir a Europa y ella la dejó de ver. Trabajamos una intención de reencuentro, de ella con su hija como un reencuentro, ¿no? Lo empezamos a trabajar con Ancestral. Después de la primera sesión de Ancestral, la hija se puso en contacto con una hermana de ella. Se reencontraron, la hija la llevó a su casa, conoció a sus nietos que no conocía. Y nada, fue una resolución hermosa. De hecho, ella me escribió desde Europa contándome, la vi, me fui a su casa, conocí a mis nietos. Al trabajar en un ciclo, Alma-Jata Conexión es una dimensión hermosa que trabaja con la conexión con nosotros. Al trabajar en Alma-Jata Conexión, esa disponibilidad al amor volvió. Creemos que las cosas son mágicas, ¿no? Y no. Es un proceso y las cosas llegan cuando uno está disponible. Los ciclos de Alma-Jata te ayudan a despejar el camino, pero si las cosas no se tienen que dar, hay que seguir explorando, porque hay que seguir descubriendo qué es todavía lo que traba, ¿no? Gracias por estar del otro lado siendo parte de este encuentro. Este no es un podcast más, es una conversación real. Esta saga nace con una intención muy clara para mí: ponerle voz a experiencias reales de la mano de Alma-Jata. Y hoy estoy con una persona muy especial. Ella es terapeuta de Alma-Jata, ella es hoy formadora de Alma-Jata, pero aparte es una hermana álmica mía. Nos dimos cuenta en esta vida que somos hermanas. Y hoy estoy acá con Flora. Hola Maru, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Flora? ¿Bien? Muy bien, muy contenta de estar acá. Bueno, y como estás tan contenta de estar acá y yo quiero sacarte bien el jugo y aprovechar y que te conozcan y que cuentes todo lo hermoso que pasa por tus manos, lo primero que te quiero preguntar es: ¿qué pasaba en tu vida allá en aquel momento en donde decidiste dar un volantazo, en donde decidiste cambiar, dijiste, acá hay algo que no me está cerrando? ¿Qué es lo que pasaba que decidiste emprender un camino diferente? Fue un momento en mi vida en que empecé a necesitar otro tipo de respuestas. No respuestas de la 3D, sino respuestas que yo no podía encontrar en ningún lado. Y en realidad no sabía bien dónde estaban, dónde buscarlas. Fue un momento en que tenía en mente separarme del que era mi marido y necesitaba encontrarme a mí. Entonces empecé a estudiar un montón de estas técnicas vibracionales, de buscar respuestas en el Reiki, en las flores, en los registros akáshicos, en un montón de cosas que fui adquiriendo sin darme cuenta. Las fui adquiriendo porque iba buscando respuestas y a través de todas esas técnicas de pasarlas por mi cuerpo, me fui encontrando a mí en todo ese trayecto. O sea que buscabas en lo externo la conexión con lo interno. Exactamente. Sin saberlo. Uh-huh. Bien, y una vez que llegaste ahí y que pudiste conectar con vos y conectaste con Alma-Jata y le diste la mano a lo que es Alma-Jata hoy y la incorporaste en tu vida, empezaron a pasar consultantes por tus manos, ¿no? Y hoy ella, Flora, viene a contarnos algunos casos sobresalientes en los cuales querés compartir con el resto. Arrancá por donde vos quieras. Sí, te quiero contar un caso muy lindo de una mujer con la que empezamos a trabajar. Yo me dedico mucho a hacer procesos. No son 1 o 2 sesiones y las cosas se resuelven, sino que el proceso es un proceso de transformación interna de la persona que llega a mis manos. Y siento que es un poco también lo que me fue pasando a mí.
llegó una mujer que me relataba que ella se sentía vacía, que sentía que siempre estaba para los demás, que siempre hacía cosas por los demás y todo el tiempo sentía que tenía que hacer. Y yo le preguntaba, bueno, ¿cuál era el propósito de hacer todo eso? Y ella me decía que si no se sentía que se iba a quedar sola, que necesita ser vista, que necesitaba ser mirada, necesitaba ser como valorada por el resto. Entonces, bueno, a través de la biodecodificación empezamos a buscar un poquito de dónde venía eso. En el medio de todo el relato ella me dice, también tengo un dolor muy fuerte en las piernas cuando me voy a acostar a la noche. Entonces, con la vida empezamos a buscar para atrás un poco en la historia familiar, cómo era ella, con quién vivía, cómo era su dinámica de todos los días. Y me cuenta que en su infancia ella tiene una hermana muy problemática, que ella cree que tiene algún desorden mental, pero que nunca la llevaron a tratar. Entonces la hermana era como un foco de problema grande en la casa y los padres se abocaban mucho a la hermana. Ella me relataba que sentía que había como un triángulo entre los padres y la hermana en donde ella sentía que no podía ingresar. Entonces ella tuvo que esforzarse el doble por ser vista. Tuvo que hacer. Ella sentía que tenía que ser la nena buena, la obediente, la que siempre hacía todo bien para no traer problemas, para que la miren, para que esté todo bien. Y claro, aprendió a vivir en un estado de hipervigilancia, de ansiedad, en un estado en donde ella sentía que si no hacía algo no pertenecía. Y esto de pertenecer a un clan es algo muy, hasta muy, ¿cómo se dice? Cuando es muy como primitivo. Ahí está, no me salía Claro, la sí, palabra. no, y aparte muy importante para nosotros, ¿no? Sí. Y el no ser parte o el no ser vista, porque esta hermana llamaba tanto la atención, también hay que ver qué experiencias tenía ella en su cuerpo, ¿no? Ya pasadas, como qué creencias también de tan chiquita haber tenido que vivir esto, ¿no? Bueno, justamente una de las creencias más fuertes que tenía era que cada vez que ella quería hacer algo para ella, sentía una culpa tremenda, una culpa que la inmovilizaba por completo y la inmovilizaba, fíjate esa palabra, porque era lo que le pasaba en sus piernas, porque justo cuando empezamos a buscar, se dio cuenta cuando empezamos a trabajar que el dolor de las piernas había empezado en un momento en que ella decidió soltar la ayuda que daba a su familia, ¿no? Siempre estaba pendiente de que necesitaban, de si tenés, porque la hermana terminó con gente que la ayudaba en la casa y ella siempre iba y le compraba los remedios y estaba atenta. Y cuando decidió soltar eso fue cuando empezó con el dolor en las piernas. Claro, qué significativo. Sí, súper. Móvil, inmóvil. Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, ahí empezamos a trabajar esto de tanto tiempo de estar desdibujada, como decía ella, de sí misma, porque siempre siendo buena para el resto, ella sintió que se perdió. Si bien el objetivo era conseguir, bueno, que obviamente que no le dolieran las piernas y que ella se pudiera como reencontrar con ella, lo primero que trabajamos fue un ciclo para que ella se pudiera registrar, porque ella ni siquiera registraba lo que le pasaba. Entonces ahí trabajamos con un ciclo de Alma-Jata, trabajando en que ella se vea y se reconozca, para empezar a hacer contacto un poco con ese mundo interno. Claro, porque muchas veces, no sé si creo que vas a resonar con lo que digo, ¿no? Pero muchas veces el consultante llega queriendo modificar algo en su vida, pero que particularmente es esto, ¿no? No estaba siendo vista, pero en realidad nosotros como terapeutas lo que invitamos es a trabajar desde uno. Exacto. Entonces, ¿a qué la invitaste? A que ella trabaje para verse ella, Sí. no para que la seguir demandando que la vean los demás, ¿no? Y es muy hermoso esto que cuenta Flora, porque Flora trabaja con Alma-Jata de la mano de la biodecodificación. La biodecodificación nos ayuda a los terapeutas a encontrar el origen de eso que hoy está siendo un síntoma. Y a través de, cuando se llega al origen, utilizamos lo que es la técnica de Alma-Jata para ir ahí a trabajar y a desprogramar de alguna manera ese síntoma. ¿Y qué pasó con ella? Bueno, después de ese ciclo, ella me contó que había sentido un cambio terrible porque había podido realmente hacer contacto con ella, se había dado cuenta de todo lo que había dejado de lado por desdibujarse, por estar siempre para un otro,
y eso le traía como mucha ansiedad, la dejaba como en un lugar como que no estaba muy cómoda con ella. Entonces ahí trabajamos con otro ciclo en donde ella pudo como habitar su paz interior, que era lo que buscaba, eh, también de la mano de todo lo que había trabajado antes, ¿no? Un poco encontrarse ella misma. Y bueno, más allá de que los dolores en las piernas se le fueron, lo más lindo fue que ella estaba trabajando, dando su tiempo en colaboración en una asociación de mujeres que apoyan a mujeres emprendedoras. Ella participaba, iba, daba su tiempo, lo donaba con todo el amor del mundo, y después de esto, fíjate qué significativo, la llamaron para Mm. dar charlas. Yo tengo una piel de gallina, porque ya me imaginé que algo iba a ser así. Sí, 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 fue vista Claro. por el resto. Fue vista por el resto cuando ella pudo verse a ella misma. Pudo empezar a hacer cosas por ella, empezar a hacer lo que a ella le vibraba, lo que a ella le llenaba el alma, y no tener que seguir haciendo cosas por el otro para que de alguna manera la aplaudan, ¿no? O que la vean. Que la vean. Hermoso, Sí, porque la hermoso. vista para ella estaba relacionada al amor, ¿no? Cuando uno te ve, te reconoce y es una demostración de amor invisible, pero es una demostración de amor, Claro, ella de chica estaba pidiendo ser amada. totalmente. Hermoso, Flora. Gracias por traer este caso. Y si querés compartirnos otro, acá estamos escuchando. Sí, sí, tengo otro caso bellísimo, bellísimo de una mujer también que llegó a mí contándome que hacía 9 años que no tenía contacto con una hija, ¿no? Ella me cuenta que viene de una familia muy, muy rígida, con algunas cosas disfuncionales, en donde a ella le costó tener recursos para poder también relacionarse con sus hijos. Ella era cirujana, entonces dedicaba mucho tiempo a su trabajo, a su profesión, con una sensación de haberlos descuidado. Mm. En la adolescencia la hija se rebeló, no le habló más. Después de unos años se fue a vivir a Europa y ella la dejó de ver, dejó de tener contacto. Entonces, bueno, acudió a mí porque yo había trabajado con alguien de su familia y buscando también un poco con ella a través del sentido de todo esto y de ver qué podíamos hacer, cómo esto mismo, cuál sería la primera estación, qué sería lo primero que podríamos trabajar. Trabajamos una intención de reencuentro, de ella con su hija como un reencuentro, ¿no? Y la empezamos a trabajar con ancestral, porque había una carga muy grande ancestral de muchas creencias heredadas, de muchos mandatos familiares, mucha rigidez. Y lo más sorprendente fue que después de la primera sesión de ancestral, la hija se puso en contacto con una hermana de ella, que Mm. hacía años que no hablaban. Y le contó que estaba estudiando biodecodificación y que necesitaba datos para armar su árbol genealógico. Entonces ahí hubo como un primer contacto que ella estaba maravillada porque me decía hace años que no sabía nada. Bueno, y a lo largo del ciclo hubo un poco más de contacto, pero siempre con la hermana de ella, que me decía, yo no la quiero abrumar porque hace tanto que no nos vemos que no quería ir a un contacto o a pedirle verla Claro, enseguida. claro, dejarle su tiempo también, porque a ver, ¿qué sucede cuando uno empieza a trabajar con un ciclo, aunque sea con un ciclo en el Manhattan ancestral? Porque empieza a moverse energía y esa energía empieza a actuar. No, aunque nosotros no vayamos directamente, digamos, queremos que esto suceda ahora, la energía actúa y Sí. empieza a liberar. ¿No? Porque todo esto, ¿qué se hace en el Manhattan ancestral? Se chequea el clan y en el clan puede haber un montón de interferencias. Nosotros le llamamos interferencias ancestrales negativas. Puede llegar a haber pactos, puede llegar a haber contratos, pueden llegar a haber deudas kármicas y todo eso son cosas, son trabas que son invisibles, pero están. Entonces, cuando las vemos, las vamos a descubrir, las podemos hacer conscientes y la energía junto con los seres de luz la van despejando. Entonces la energía se mueve, el camino se despeja. ¿Y qué pasó? Exactamente. Bueno, después de ese ciclo dejaron de tener contacto y no pasó nada por un tiempo. Entonces empecé un poco a ver, bueno, ¿qué pasa en vos? Que esta comunicación no se puede dar. Y ella me decía que después de tantos años de no verla y de no tener contacto y de haber hecho intentos de verla y que haya recibido respuesta negativa, me dice, yo siento que cerré mi corazón Mm, por miedo al claro. rechazo. Entonces lo que hicimos fue trabajar el abrir su corazón, ¿no? Yo le decía,
si vos no estás disponible para que ese amor llegue, ese amor no va a llegar. Tal cual. Entonces trabajamos un ciclo de conexión con la intención de abrir su corazón y que ella estuviera disponible. Terminamos el ciclo, pasó un tiempito y unos meses después no pasó nada hasta ahí, pero bueno, la energía se había movido evidentemente porque unos meses después ella se iba de viaje a Europa y una de las paradas de su viaje iba a ser la ciudad donde vivía la hija. Entonces me decía, tengo ganas de contactarla, me da mucho miedo igual. Bueno, cuestión que la contactó y la hija le respondió, la citó en una estación de tren donde se encontraron y ella me dijo, yo creo que la voy a ver, va a ser un besito y listo, chau. Y al revés de eso, se reencontraron, la hija la llevó a su casa, conoció a sus nietos que no Ay, qué conocía. hermoso. Y nada, fue una resolución hermosa. De hecho, ella me escribió desde Europa contándome, la vi, me fui a su casa, conocí a mis nietos. O sea, se movieron las Se cosas. movieron las cosas y la energía se mueve. Pero qué lindo esto que decís y qué importante, ¿no? Porque habiendo trabajado un ciclo, ella luego no bajó los brazos cuando las cosas no se dieron. Porque eso es una señal. Es una señal de que hay que seguir explorando, porque hay algo más que descubrir. Y ahí ella es donde se anima a decirte, tengo miedo al rechazo. Sí, O sea, tengo muchas ganas de verla, pero si ella me rechaza, me va a lastimar un montón. Entonces, ese caparazón estaba cerrado. totalmente. Entonces, al abrirlo, al trabajar en un ciclo, Alma-Jata Conexión es una dimensión hermosa que trabaja con la conexión con nosotros. Al trabajar en Alma-Jata Conexión, esa disponibilidad al amor volvió, ¿no? Es como que ya perdió de alguna manera ese miedo al rechazo y se mostró disponible y todo fluyó. Exacto. Hermoso, Sí. hermoso, Flora, Sí, hermoso. ese caso la verdad que a mí me emocionó muchísimo porque ella tenía tantas ganas de ver a su hija que fue un trabajo hermoso, que duró un tiempo porque obviamente fueron unas cuantas sesiones entre un ciclo y el otro y medio como que había perdido la esperanza a lo último. Pero yo le decía, espera porque algo va a pasar y bueno. Claro, y es que es la confianza, ¿no? Es que es la confianza. Y esto de perder la esperanza pasa algunas veces porque a veces creemos que las cosas son mágicas, ¿no? Y no, es un proceso. Y las cosas llegan cuando uno está disponible. Y la realidad es que los ciclos de Alma-Jata te ayudan a despejar el camino. Pero si las cosas no se tienen que dar, hay que seguir explorando. Porque hay que seguir descubriendo qué es todavía lo que traba, ¿no? Bueno, me encanta. Gracias por estar acá. Y antes de que terminemos, me gustaría preguntarte, si vos te tuvieras que teletransportar a ese momento en donde esa Florencia estaba buscando respuestas más allá de este 3D, y hoy le pudieras decir algo, ¿qué le dirías? Le diría que se anime más a escucharse. En realidad yo me escuchaba, pero que confíe más en la respuesta que venía de acá. Porque también es como que siempre buscamos como la aprobación de la afuera o lo que sí va y lo que cuadra y calza en lo que por ahí todo el mundo creemos que espera, porque Claro. siempre es de una creencia propia. Sí, que sea más, que me escuche más, no que me escuche, que le dé más bolilla a lo que mi corazón me decía, porque no estaba equivocado. Bien, había que confiar. Había que confiar. Había que confiar en eso. Sí. Y si tuvieras, Flora, ahí del otro lado hay un montón de gente que nos está escuchando y que quizás hoy todavía no termina de entender, ¿no? ¿Qué es Alma-Jata? ¿Cómo conectar? ¿Para qué le puede servir? ¿Qué le podrías decir desde tu lugar de terapeuta y formadora? Que Almajata sirve para todo, absolutamente para todo. Es una técnica que, como vos dijiste, destraba energía en todos los niveles y, y cada persona que llega tiene trabas en distintos lugares. Entonces, la magia de esto es acompañar a alguien para ayudarlo a ver en qué parte de su vida está esa traba y poder trabajar para que justamente a través de un ciclo de Almajata, uno, dos, los que hagan falta, eso se destrabe y la persona pueda encontrar pueda encontrar un camino y llegar a ese objetivo que busca. Porque caminos siempre hay y siempre se puede. Hay que confiar en que nosotros tenemos las respuestas adentro y hay que ir un poquito para adentro para encontrar
¿Dónde está ese camino que hoy no estamos viendo por ahí? Totalmente. Porque es real que cuando nosotros nos abrimos y nos mostramos disponibles, sabemos que las respuestas llegan. Entonces, gracias por haber estado Un acá con placer. nosotros. Muchísimas gracias. Y a ustedes que están del otro lado, si todavía lo estás dudando, me parece que esta es una hermosa señal. No sé si para encontrarte con Alma Jata, pero por lo menos para empezar a confiar en eso que tenés acá guardado y que quiere ser visto. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.